Bien, seguimos viendo y llegamos a la quinta y última parte de lo que es Romanos, que comenzamos a verlo con el propósito de analizar lo que habla de la salvación y lo que enseña el apóstol en la carta a los romanos de la salvación. Luego del prólogo, si puedo, de la introducción de la primera semana, donde vimos cómo el apóstol Pablo definió qué era el Evangelio, y donde él decía que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos dispusimos en la segunda parte ver cómo Pablo, erigiéndose como fiscal, acusaba, exhibía y describía al hombre como Dios lo ve. En la tercera semana veíamos cómo es que el Señor justifica y declara justo a un hombre pecador y en las condiciones que Pablo lo había mostrado. Y distinguimos que para salir a vida, para ser salvos, no era simplemente asentir o estar de acuerdo con la información correcta, sino ir en la dirección del que llamaba. Habíamos puesto el ejemplo de Lázaro, aquel que estando muerto después de 4 días, cuando ya se estaba pudriendo, escuchó la voz de Dios, creyó, obedeció y salió a vida. Y lo último que divisamos la semana pasada es la realidad que se da y experimentan aquellos que han sido regenerados y hemos salido a vida, entre los cuales estamos nosotros. Esta realidad de que hemos sido regenerados por Dios a un nivel espiritual, hemos nacido de nuevo a un nivel espiritual, tenemos un espíritu nuevo que está creado según Dios, que le cree a Dios, pero que coexiste en y con un cuerpo que no le cree. Y observamos también el hecho de que, a pesar de esta realidad, nosotros los que hemos creído en Dios, que tenemos el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, ahora sí tenemos la habilidad, la capacidad y la destreza para hacer la voluntad de Dios, para poner al servicio de nuestro Dios o al servicio de Dios nuestro cuerpo caído. Estos puntos que vimos, estos 4 puntos, si puedo, que vimos, se desarrollan del 1 al 11. Ahora en el 12, claramente hay un quiebre discursivo de lo que el apóstol Pablo trata en la carta. ¿Por qué digo que es un quiebre discursivo? Bueno, porque empieza este párrafo o esta segunda parte de la carta con un así que hermanos. Este así que implica, teniendo en cuenta lo visto anteriormente, teniendo en cuenta lo que fue, si puedo, escrito, enseñado y transmitido, va a decirle lo que le empieza a decir en el 12. Así que hermanos, luego de haber establecido, si puedo, las bases y condiciones, luego de haber visto que Él en su infinita gracia y misericordia puede redimir a un hombre pecador, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo claramente se va a volcar a hacer una aplicación práctica de lo que había enseñado por 11 capítulos. Toda esta teología evangelística, donde él enseñaba cómo es el Evangelio, cómo debe verse el Evangelio, cómo debe entenderse el Evangelio y cómo debe predicarse el Evangelio, para decir, y ahora, cómo debe vivirse el Evangelio. Es interesante que a veces, en ocasiones, cuando vemos partes de la Escritura que son como técnicas o teológicas, parecería ser tedioso, parecería ser como que no nos aporta o donde no avanzamos en el enriquecimiento, si puedo. Y a veces como que se prefiere, bueno, es como que
dame la parte práctica y ya, como que la teología en algún punto, en la teoría, queda a un costado y se divide. Ahora, elegir entre la teología y la práctica sería más o menos como que estuviésemos en un avión y querramos elegir de qué ala nos desprendemos primero. Porque tanto uno como la otra son de igual de importantes. Es el apóstol Pablo en el 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Porque el hombre opera así. El hombre primero entiende y después hace. Primero es la mente la que debe entender, porque es la mente la que últimamente da instrucciones al cuerpo para hacer. Por eso es tan necesario el aprender del Señor. Entiendo por ahí que usamos esa visión simplista del ciego. ¿Vieron? Yo lo que sabía es que antes no veía y ahora veo. Y parece amigable, pero cuando vamos a la historia, vemos que esa persona, en primera instancia, no era creyente. Y segundo, tuvo que tener un encuentro con el Señor para conocerlo de verdad. Parece linda la frase que él da y rápido en responder, pero no es a lo que estamos llamados como hijos de Dios, sino que estamos llamados a conocerle. Y a conocerle todo lo en profundidad que podamos, mientras estemos y mientras Él lo permita. Ahora, porque es cierto que el proceso de santificación y de vivir una vida espiritual no empieza en los actos, empieza en el entendimiento correcto de la verdad. Eso es lo que nuestra mente, y por eso nuestra mente espiritual, aquella que entiende a Dios, porque ha sido regenerada por Dios, es la que está pensada a regir y a gobernar cada fibra de nuestro ser. Dicho esto, nobleza obliga a decir que sabemos más de lo que estamos dispuestos a aplicar. Que tenemos más conocimiento del que ponemos en práctica. Pero esto no modifica la verdad anterior. Esto no modifica el hecho de que es tan importante aprender de Dios como poner en práctica las cosas de Dios. El apóstol Pablo empieza con estos dos versículos que podrían ser el lema, el título, el prólogo, una muestra mínima, si puedo, de todo lo que él va a tratar en los capítulos que siguen. Va a decir este versículo conocido: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Desde chicos, porque hay algo que, desde chicos nos enseñaron en la educación formal o en nuestros padres, que es importante tener la motivación correcta para hacer algo de manera sostenida. Para que algo simplemente no se caiga porque ese día no tenemos ganas de hacerlo, sino que levantemos la vista y miremos cuál es el objetivo. Es estudiar y estudiar. Aunque no te guste estudiar, ¿para qué? Para que el día de mañana puedas ser alguien, conseguir un trabajo y poder desenvolverte más o menos como una persona civilizada. No digo que sea así lo que está, pero es como el pensamiento imaginario. Es como que alguien que tiene que practicar para un deporte es entrenar, porque eso va a ser importante en el momento de la competencia. Todos sabemos que a priori el entrenamiento no es lo más divertido. Lo más lindo es estar el día del partido y poder jugarlo, pero el entrenamiento sabemos que es lo que nos va a dar la capacidad de poder competir mejor. Entonces, cuando vemos el objetivo, es como que
empieza a ser más ligero, si puedo, o menos gravoso, y nos empieza a agradar un poco más. ¿Por qué? Porque la motivación es la correcta. Porque lo estamos haciendo con el propósito adecuado. Y lo que Pablo dice es: les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos. Ahora, lo primero que va a hacer es mostrar cuál es o cuál debe ser la verdadera motivación del Hijo de Dios para consagrarse a Dios. Y lo primero que hace es poner blanco sobre negro en no poner en nada énfasis en el hombre más que en el consagrarse. Lo que nos debe motivar, dice el apóstol Pablo, a vivir una vida de consagración, a vivir una vida de entrega total a Dios, no es cómo nosotros amamos a Dios, no es cuánto hemos amado a Dios, no es cuánto los hermanos amen a Dios, es cuánto Él nos amó a nosotros. Eso es lo que en principio nos debe motivar, es ver que las misericordias de Dios, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Esa es la motivación que debe existir. Es que cuando la motivación es incorrecta, las ganas se pueden ir muy fácil. Si la motivación para, por ejemplo, ser un hijo fiel de Dios es que los hermanos y que me siento bien en la iglesia, cuando alguna tontería pase en la iglesia y no me guste y no me agrade, allá fue la motivación. Cuando la motivación de formar parte del pueblo de Dios y formar parte de la unidad que Dios ha creado para que vivamos en ella, es el hecho de que estoy en una actividad, de que estoy sirviendo en una actividad, cuando esa actividad no esté, por alguna razón, allá fue la motivación. Porque la motivación para vivir una vida consagrada, según el apóstol Pablo, no es lo que nosotros hagamos, no es lo que otros hagan, no es lo que nosotros pensemos de Dios siquiera. Es mirar y contemplar lo que Dios ha hecho. Son las misericordias los que nos deben motivar. Cuando decimos la verdad, por querer decir la verdad para hacer, si puedo, miren, este habla verdad, dice la verdad, para ser alabados por otros, cuando no estén esos otros que alaben, no sentiremos la necesidad de decir la verdad. Porque no hay esa motivación, porque no existe esa motivación. Pero nosotros hemos sido creados y toda la Escritura empieza, y directa o indirectamente, busca decir, las cosas que hagan, no las hagan para ustedes. Para mí, no, para ustedes. Háganlas para Dios. A menudo veo flores en el campo, que son flores de yuyos. Y hay flores que las veo y nunca jamás fueron observadas por el ojo humano, hasta que yo las corto. Y hay algunas que, desde que nacieron hasta que se murieron, nunca fueron puestas en un florero ni en un jardín arquitectónico. Y están allí, mostrando su belleza. ¿A quién? ¿A quién lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Ellas creen, si puedo, permítanme decirlo de esta forma, que vale la pena. Porque están honrando al que los creó. Simplemente por eso simplemente honran a su creador, siendo lo que deben ser. No importa si son vistas, no importa si alguien observa que ellas están floreciendo, porque ellas no lo hacen para que otros lo vean para empezar.
Lo hacen para que su creador lo vea. Y ellos, gracias, o ellas, agradan con su belleza al creador. A veces las flores o un yuyo muy silvestre puede ser hasta más, en la práctica, más inteligente que nosotros. Ellos que tienen su impronta constitutiva de saber que deben florecer y verse lindas si puedo, sin importar si hay alguien que las vea, siempre y cuando las vea Dios, ya está. Ahora, este principio del apóstol que dice, es el amor de Dios, son las misericordias de Dios las que nos deben mover. Es un principio que el apóstol Pablo lo utiliza, por ejemplo, cuando le escribe la carta a los romanos, a los corintios, en 2 Corintios 5:14, cuando dice, el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos impulsa, nos hace productivo, nos promueve. Ese es nuestro motor, o ese debe ser nuestro motor de vida. Es que el desgano en una vida no tiene ganas de vivir según Dios. Ya no es como que las ganas quedaron en el pasado, son una cuestión añeja. Ya no se le ve sentido. Imaginemos una persona así. Cualquier cosa con la que se busque motivar a esa persona, que no sea mostrarle el amor de Dios para con él, es inútil. Porque se le puede decir un montón de cosas, pero al final, si eso no lo motiva, nada de verdad lo hará. No hay motivación más grande, no hay motivación más fehaciente para el Hijo de Dios que considerar que Él nos ha amado de la forma que nos amó. Pero a veces se supedita el accionar como hijo de Dios. A veces se supedita el accionar como hijo de Dios a un sentimiento de gratificación personal. Como que me siento bien, entonces hago eso para Dios. Pablo va a empezar a decir, y lo termina diciendo en este versículo, no tiene nada que ver con un sentimiento lo que debe ser tu motivación. Tu motivación es entender la verdad más firme de todas. Porque él podría haber dicho, os ruego por la misericordia. Pero dice las misericordias, como mostrando ese abanico inmenso de misericordias que Dios mostró desde siempre y desde la eternidad. Pero el apóstol Pablo va a seguir en este versículo diciendo que no se trata de una cuestión sentimental o de sensacionalismo, sino que el entregarse, el consagrarse a Dios, es, ¿qué dice? Nuestro culto racional. Debo confesarles que cuando utilizaba esta expresión, sacaba este versículo para hablar de que es un culto racional el que nosotros tenemos, pero eso no se debe hacer. Culto racional está y debe ser entendido donde está allí el versículo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestro culto racional, lo más racional, cuerdo y certero que podemos hacer como hijos de Dios, es consagrarnos a Él. Eso es lo más lógico, si puedo, que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que se cae de maduro que debemos hacer. Si alguien se desvive por un equipo de fútbol y pasa su tiempo pensando y dedicando dinero y cosas, eso es pasión. Alguien que vive viajando, alguien que vive disfrutando de las maravillas que Dios ha creado, podemos decir que eso es placer. Alguien que se esmera en hacer un deporte y enseñarlo quizás y jugar y demás, puede ser hasta trabajo.
Pero Pablo dice consagrarse 24/7 a Dios. Eso es un culto racional. Eso es culto racional. Este versículo está tan cargado de cosas, porque en el versículo una de las cosas que vemos es que somos nosotros. Nosotros no somos ni el sacerdote, no somos ni el altar, no somos ni mucho menos el que recibe. ¿Qué somos nosotros en el versículo? La ofrenda. Nosotros somos los que debemos estar en ese lugar de continua adoración a Dios. Y en ese estado de continua adoración a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Saben que un sacrificio hay algo que es imposible de hacer? Imagínense un cordero en el altar. Empezó el fuego y hay algo que no puede pasar, y es que ese cordero salga de ahí para empezar a hacer otra cosa y después volver a estar allí. Pablo tiene esto en mente y dice: esto implica tiempo completo. Es una consagración plena, es una entrega total. Es una entrega de todo el tiempo, estar honrando y adorando a Dios. Es como que cuando empezó, ya tiene que terminar y va a ser así hasta el final. Esto es lo que Pablo dice, esto es lo que debe ser nuestra vida. Y así estamos pensados a entregarnos a Él. La consagración de un creyente a Dios no es un principio abstracto. Parece como que, bueno, es la práctica más concreta a la cual estamos pensados practicar, valga la redundancia. Pablo, este principio también se lo dice a los Efesios, en el 4:1 de Efesios, cuando dice: os ruego que anden como dignos de la vocación con que fueron llamados. Como dignos de la vocación entiendan quién los llamó, entiendan cómo los llamó, entiendan lo que costó ese llamado, entiendan lo que costó que Dios se pueda parar frente a ustedes y decirle: los perdono. Entiendan eso, vivan como dignos del llamamiento. Cuando le escribe a los filipenses en el 1:27 dice: solamente que se comporten como, bueno, el solamente allí es como si fuese poquito, como esto solo les pido. Sí. Solamente que se comporten como dignos del Evangelio de Jesucristo. Ahora, una de las cosas que en parte también veíamos la semana pasada dice vuestros cuerpos, no dice vuestros espíritus, aquellos que fueron regenerados, aquellos que fueron vivificados según Dios, no, dice vuestros cuerpos, aquellos que estamos pensados a dirigir para servir al Señor. Presenten sus cuerpos. Es que saben que hay algo que no puede existir en la consagración total a Dios, es la disociación. Porque sabemos que técnicamente el cuerpo, el alma y el espíritu son cosas distintas, pero el cuerpo y el alma al final serán juzgadas juntos y son vistas por Dios juntos. Y disociarlo nos hace bajarnos de la responsabilidad que tenemos a la hora de actuar. Porque la última vez que un hermano me abrazó, no fue el espíritu del hermano, fue el brazo del hermano. Si alguien quiere darle una palabra de aliento o saludar al hermano y decirle algo de edificación, no va a ser el espíritu, va a ser la boca. Si quiero ayudar a mi hermano que está en necesidad, no va a ser el espíritu. Van a ser las manos, los pies o lo que yo tenga a mi alcance.
Por eso es vuestros cuerpos. Que eso sea lo que esté entregado a Dios de manera completa. Quizás en esto tenía en mente el apóstol Pablo cuando a los colosenses les dice, todo lo que hagan en el 3:17, sea de palabra o de hecho. Ahora, fíjense que la expresión del apóstol es todo lo que hagan, Pablo, pero hay cosas que son espirituales. Aprender de la Escritura es espiritual. Orar, meditar, son todas cuestiones espirituales. Pero Pablo está todo lo que hagas. Desde lo que podés considerar como más espiritual hasta aquello que podés considerar habitual y rutinario. Todo hacelo para la gloria de Dios. Todo hacelo. Hasta aquellas cosas que parecen más o mínimas. Buscando siempre. Y esto es importante y por eso no nos alejamos de la gráfica del sacrificio. Buscando siempre ser intencionales. Siempre ser intencionales. Un sacrificio, imagínense que somos todos espectadores de ese sacrificio. Hay algo que ese sacrificio está diciendo allí. No es importante ni el que sacrifica, no es importante ni el sacrificado, si puedo, o lo que se está sacrificando, es importante hacia dónde va. Y todos saben allí que el que va a recibir eso es digno de ese sacrificio. Él es digno. Y el buscar ser intencionales en todo lo que hacemos, no solo va a darnos la motivación correcta, nos va a posicionar con el corazón adecuado, aclimatado, si puedo, para hacerlo, sino que va a ser que nuestras acciones glorifiquen al Señor. Así como dijo el Señor en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Cuando dice que los hombres vean vuestras buenas obras. Y no para que los vitoreen y glorifiquen a ustedes diciendo, wow, qué bien que se portan, qué bien que lo hacen. No. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por esas obras. Eso habla del sacrificio, de las cosas que hacemos, siempre con la intencionalidad. No porque somos buenos, no porque somos moralistas, no porque nos guste a nosotros, porque en realidad nos dimos cuenta de que así era la verdad. No. Lo hacemos porque Él nos ha amado. Lo hacemos en obediencia a Él. Luego, en el versículo 2, asentando esto de que es directamente proporcional al entendimiento de la verdad del comportamiento de nuestro día, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, le dice algo que también le había dicho a Tito. Fuimos renovados y aquí y ahora tenemos la potencialidad y la capacidad de ser radicalmente diferentes a los hombres que no son iguales, aquellos que no tienen a Dios. Ahora podemos ser un hombre que ahora sí honra a Dios, que ahora sí alaba a Dios, un hombre que ahora sí depende de Dios, un hombre que ahora confía en Dios, un hombre que ahora establece sus proyecciones basado en las proyecciones que Dios hace a un nivel espiritual. Un hombre que no tiene como modelo a alguien del mundo, sino que tiene como modelo a aquel que es el ejemplo perfecto de una vida según Dios, que es Jesucristo. Un hombre que ahora desecha la mentira, un hombre que desecha la inmundicia, un hombre que no negocia sus principios porque no son suyos. Un hombre que no negocia los principios porque él sabe que no son suyos. Dice, no se conformen, no se amolden a este siglo,
Sigue hablando el apóstol y el primer consejo que da después de esa introducción es: nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Yo digo, si el primer tips que da después de esa introducción es esto, es porque debe estar en el primer puesto de falencia del hombre que debe ser entendida y obedecida. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Es que cuando alguien tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, es cuando podemos confirmar que la estupidez entró en su sistema. Es cuando entonces podemos decir, esa persona ahí está contaminada. Y no contaminada de algo bueno, sino contaminada de soberbia y altanería. ¿Saben que a veces la depresión es producto de una muy baja autoestima? Pero a veces no. A veces es producto de una muy alta estima, una sobrevaloración de sí mismo. Un hombre, después de haber trabajado mucho en un lugar, perdió su trabajo y tenía muchas deudas. Y escribió una carta y le puso a su esposa y a sus 2 hijos: no puedo más de esta vida, perdón. Es que tenía una muy baja autoestima. No. ¿Y cómo sabemos? Sabemos en primer lugar que él se ama más a sí mismo. Él se amaba mucho a sí mismo. No quería o no creía que estaba para jugar el partido de remar la vida, si puedo. Pero se amaba más a sí mismo que lo que amaba a sus hijos, que ahora eran huérfanos de padre. Se amaba más a sí mismo de lo que amaba a su esposa, que ahora era viuda. A veces la compasión, porque lo llevó no una baja autoestima, sino una alta estima de sí mismo. Una persona que todos están mal. El esposo está mal, los hermanos están mal, los cuñados están mal, los hermanos de la iglesia están mal, los suegros están mal, los padres están mal, todos están mal, todos tienen problema. Y está esperando que vayan y le pidan perdón de a uno para poder ella o él salir de ese estado. Bueno, aparentemente es como que la visión tiene una muy baja estima de sí mismo. No. A veces eso que parece baja autoestima, que es una sobrevaloración de sí mismo, es la otra cara de una vida soberbia y de orgullo. Una vida que cree que los que están al lado son peores y que no están a su nivel. Y como que, ¿cómo me van a hacer esto? Esperar. Que alguien venga y te pida perdón y yo estar en esa posición y tenés que venir y hasta acá y no me voy a mover. Eso es soberbia pura. Eso es soberbia. Aquel que te ha hecho mal, el Señor dice, ámalo. Ahora, después de este consejo con el que inicia el apóstol Pablo, con lo cual, según vemos, es un mal que produce tanto mal, aborda directamente el tema de ejercicio de los dones. Y me pregunté, ¿cómo es que pasamos de un concepto de un punto de nadie tenga más alto concepto de sí, al ejercicio de los dones? ¿En qué momento? ¿Cuál es el versículo de transición, si puedo? Bueno, y esto lo entendemos cuando vemos el contexto, porque Pablo está dando instrucciones de la vida cristiana a los romanos. Y él va a decir, en esto de instruirlo, que una de las formas
o una de las instrucciones que todo cristiano debe hacer debe saber es que forma parte de un cuerpo y que debe funcionar corporativamente porque así lo pensó Dios. Y que alguien tenga más alto concepto de sí iría en contra de esto. Que alguien se crea más de lo que es iría en contra de vivir una vida dentro de la familia de Dios. Por eso insiste en que debemos beneficiar a nuestros hermanos mediante el ejercicio de los dones y no usar esa energía para creer que podemos mirar a otro por encima del hombro. Es decir, manténganse todos en el lugar que están, véanse a sí mismos como Dios los ve. ¿Cómo nos ve Dios? Siempre, ¿con qué nos compararía Dios? Bueno, varias veces lo hizo el Señor y dijo, son como ovejas. Y la oveja es el animal más bruto de todos. Así nos ve el Señor. Es que al final del día, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado por el Señor? ¿Qué tenemos? ¿Espiritual o no espiritual? ¿Qué tenemos? Nada, absolutamente nada. Todo ha sido dado por Él. Todo ha sido dado por Él. Aun cuando Él nos pide, mediante el apóstol Pablo, que entreguemos nuestra vida en sacrificio, Él no está pidiendo para que busquemos el favor de Él, en absoluto. Él está diciendo demuestren que ya han sido favorecidos. Ni siquiera los dones fueron para engrandecernos a nosotros como personas y decir, fíjense cómo son. No fueron dados a nosotros para nosotros mismos. Fueron dados a la iglesia por medio de nosotros. Fueron dados a la iglesia por medio de nosotros. De modo que todo lo que somos y tenemos es de Él, viene de Él y es para Él. Sigue el apóstol dando muchas instrucciones en estos dos siguientes capítulos, en el 13 y en el 14. Ya en el 15 Él empieza a cerrar con la carta. Y separé algunos de estos. Dice, el amor sea sin fingimiento. Cuando habla de entre ellos, dice, el amor sea sin fingimiento. Bueno, es que claramente el apóstol tiene en consideración que el amor fingido no es amor. El amor fingido no es amor. Ama a tu hermano en verdad. Después dice, bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Abordó, creo, uno de los mandamientos más difíciles de practicar por el hombre. De amar a aquel que te hace daño, de amar a aquel que es tu enemigo. Esto mismo el Señor Jesús. Ama a tus enemigos, dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué hacen de diferente? ¿Saben que la práctica de esto es bastante curioso? Porque una de las cosas que pasa por la mente es, ¿por qué voy a amar a aquel que es mi enemigo si él ni siquiera está esperando, ni siquiera quiere que yo lo haga? Ni siquiera va a caer en buena tierra si puedo ese cariño o ese afecto que puedo demostrarle. Entonces, ¿para qué? Y saben que este punto, que es enseñado también por el Señor, es uno de los mandamientos que más forman el carácter de aquel que ha sido salvado. Es uno de los mandamientos que más forma el carácter de aquel que ha sido salvado. Te hace actuar como Dios actuó. Te hace pensar como Dios piensa.
Otro de los... Esto pueden ser también las frases, hitos del apóstol Pablo. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Y esto es, nuevamente, formador de carácter. Es todo lo que esté a tu alcance, todo lo que esté a tu alcance para estar bien con el otro, hacelo. Es lo mismo que Dios hizo. Y esto también, en el entender y aplicarlo, del sométase toda persona a las autoridades, habla de formación de carácter. Pero si de formación de carácter hablamos, la última frase que he separado del apóstol Pablo a los romanos es: vístanse como el Señor Jesucristo. Vístanse con las ropas que Él tenía. Vístanse dice, vístanse de el Señor Jesucristo. Vístanse de Él. Es que el propósito principal de Dios salvando al hombre, el propósito principal de Dios regenerando al ser humano, bueno, podemos encontrar muchos, porque, Dios nos ha salvado Él nos ha rescatado Él nos ha redimido y podemos ir al apóstol Pedro cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Podemos encontrar muchos para qué. Pero uno que me encanta es el que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que Pablo está diciendo es, en su vida, reproduzcan lo más fielmente posible, eso es una aclaración mía, a Jesucristo. Eso es el objetivo o el propósito inicial de la salvación. Ese es el objetivo y propósito inicial de la salvación. Que podamos ser reproductores en nuestra vida del accionar del Señor, del hablar del Señor, aún del vestir del Señor. De que en todo aspecto podamos vivir una vida pensando en que debemos dar gloria y alabanza a aquel que nos ha redimido.